De la APSE, compañeros y compañeras de lucha. Para la APSE Sindicato es un placer estar nuevamente con ustedes y llevarles precisamente las respuestas a muchas de las preguntas que a lo largo de la semana y durante el programa anterior ustedes nos hicieron. Hoy me encuentro acompañada de la licenciada Iliana Vega, compañera que es la coordinadora del departamento. Estar acá nuevamente, hoy ya nuestro tercer programa, ¿cierto? Y muy contenta igual de poder ayudar a nuestra afiliación con las consultas que nos hacen llegar, muy amables. También contamos con la presencia de nuestra compañera, la licenciada Vivian Chávez. Ella va a estar con nosotros a través de la plataforma Zoom. Buenas tardes, Vivian. Buenas tardes, Norita, Ili, don Eduardo, un saludo también desde casita acá a la dirigencia y a todos los compañeros afiliados y afiliadas. Un gusto estar por acá con ustedes, aunque esta vez no estoy con ellos en el set, ¿verdad? Por motivos de fuerza mayor nos vemos acá desde casita. Gracias, Vivian, y es parte de la realidad que estamos enfrentando en estos momentos. Y también quiero presentarles a un invitado que tenemos hoy, el compañero, el licenciado don Eduardo Barahona. De don Eduardo. Buenas tardes, doña Nora, buenas tardes, Iliana, buenas tardes, Viviana, un placer estar compartiendo con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, vamos entonces a dar inicio a este programa que tiene hoy un formato pues un poco diferente. Vamos a iniciar el programa con la explicación por parte de la compañera, la licenciada Iliana Vega, de las pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo en la estrategia Aprendo en Casa. La idea de este programa, como ya hemos explicado, es semana a semana actualizar en esta época de emergencia con los nuevos documentos que van saliendo. Por lo tanto, hoy pues le damos nuevamente la bienvenida a Iliana con este programa que nos va a explicar precisamente sobre este nuevo documento. Sí, muchas gracias, Norita. Sí, hemos querido el día de hoy hacer una breve exposición donde ustedes van a poder ver desde sus casas la presentación que hemos desarrollado sobre estas pautas, ¿verdad?, de la implementación de las guías de trabajo autónomo en la estrategia Aprendo en Casa, que se trata de nuevas pautas recientemente emitidas por el Ministerio de Educación Pública, que sin duda alguna vienen a resolver una serie de dudas y consultas. Recordemos que en este momento la mayoría de nuestra afiliación y sobre todo los docentes están en lo que llamaría yo un estado de mortificación, esa es la palabra, y de estrés, porque se generan lineamientos, interpretaciones, pronunciamientos, no hay una uniformidad incluso de criterio en la forma en cómo las diferentes direcciones regionales se aplica la interpretación que muchas veces hacen los directores a los mismos, y eso genera mucho estrés, mucha mortificación. La idea de hoy es explicar a ustedes las nuevas pautas y poder ver cómo el ministerio fue aclarando, como lo esperábamos, una serie de dudas que existían al respecto. Muy bien, lo primero que vamos a explicar es la circular que precede la emisión de las pautas
Es una circular que se emitió con fecha 4 de mayo del 2020. Fue emitida por la Dirección de Desarrollo Curricular y que cuenta con el visto bueno de la señora viceministra académica Melania Brenes Monge. Se trata de pautas nuevas, son pautas absolutamente nuevas que resuelven, como decía anteriormente, muchas dudas que existían al respecto. Recordemos que anteriormente en otro programa habíamos hablado del documento de orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia, que es un documento muy importante que se emitió el 13 de abril de este año, en el cual se definió y se aclaró el proceso del modelo educativo no presencial, que es el modelo que se está aplicando en este momento a raíz de la situación especial que estamos viviendo. Y en ese documento se señalaba o se señala que la persona docente planificará su trabajo de acompañamiento a través de las guías de trabajo autónomo. Y es por eso que en la famosa esa caja de herramientas que tiene el Ministerio de Educación Pública a disposición del personal docente, incluso ahí pueden visualizarse 800 ejemplos de guías de trabajo autónomo. Este documento, entonces, estas nuevas pautas son muy importantes porque nos va a explicar cómo se deben trabajar las guías de trabajo autónomo, y hay otro documento de guías o de pautas para docentes de apoyo y docentes de educación especial que vienen anexa a este documento de pautas, y que sí es importante que sepan que se trata de un documento que consta de unas 205 páginas para lo que es la educación especial. Podemos continuar. ¿Cuál es el propósito de estas nuevas pautas que le mencionaba? Fueron recientemente emitidas para trabajar las guías de trabajo autónomo. Pues el propósito era resolver las dudas existentes sobre las guías de trabajo autónomo y ofrecer insumos a cada persona docente como principal tomadora de decisiones curriculares. Vean qué importante. En las mismas pautas se establece entonces que el docente es el que toma las decisiones. ¿Y por qué? Porque los docentes son los expertos que conocen el contexto educativo, las necesidades de sus estudiantes, la materia que imparten, y cada docente tiene su estilo personal de planificación. Y esta situación ahí queda evidenciada. El docente es el principal tomador de las decisiones curriculares, y esto es muy importante que quede absolutamente claro. ¿Cuál es el contenido de las pautas? Bueno, en estas pautas vamos a encontrar una explicación clara y una definición de lo que son las guías de trabajo autónomo, y esto es totalmente nuevo. No existía una explicación clara ni una definición clara de lo que eran este tipo de guías. Eso es totalmente novedoso en estas pautas recién emitidas. También encontramos su fundamento de construcción, es decir, cómo se construye la guía, la especificación de los apartados. Además, contiene información sobre la función del portafolio de evidencias como estrategia para la recolección de las evidencias. Resulta entonces muy importante que en estas nuevas guías se nos aclara qué es el portafolio de evidencias, cosa que no había mucha claridad al respecto, y también se nos aclara qué relación tiene el portafolio de evidencias con las guías de trabajo autónomo. En la circular de la Dirección de Desarrollo Curricular que nos introduce estas guías, sí se recuerda, y esto me voy a permitir detenerme acá porque es muy importante recordar este tema.
debemos recordar el ABC de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Este ABC había sido desarrollado en el documento de orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia en la página 13. Vamos a repasarla rápidamente. ¿Cuál es ese ABC de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa? Primero, la incursión en herramientas tecnológicas, es decir, el docente lo primero que debe hacer es tener conocimiento, capacitación en el uso, en este caso, de la plataforma oficial de mediación pedagógica a distancia, que es la plataforma Teams. Este es el primer ABC de la implementación de la estrategia. Número 2, el docente debe identificar los escenarios de acceso de los estudiantes, y es así como entonces teníamos 4 escenarios que son la identificación si el estudiante tiene acceso a internet y tiene dispositivo tecnológico, o bien si el estudiante cuenta con dispositivo tecnológico y acceso a internet reducido o limitado. El tercer escenario, si el estudiante cuenta con acceso a dispositivos pero no tiene conectividad. Y el último escenario es si el estudiante no cuenta con dispositivo ni conexión. La tercera situación que debemos recordar, podemos pasar a la siguiente lámina, si es tan amable. Muy bien, el docente también debe coordinar con los colegas y la dirección del centro educativo las estrategias de implementación a distancia. Esto es sumamente importante. ¿Qué significa esto? Que entre todos los colegas, el personal docente, conjuntamente con la dirección del centro educativo, se debe definir la cantidad de trabajo autónomo por asignatura que los estudiantes van a recibir, y esta planificación debe ser informada al hogar semanalmente. Esto es absolutamente obvio. Yo no me puedo imaginar cómo, por ejemplo, en un centro educativo donde se impartan 12 asignaturas o más y cada docente quiera implementar su clase virtual a la hora que sea, en el horario que sea, podría haber choque con los otros compañeros, los otros colegas. Por lo tanto, eso es lógico que debe haber una coordinación sobre las estrategias de la implementación a distancia. Y por último, tenemos todavía 2 más. Debe planificar lo que abordará con los estudiantes, y este punto es muy importante porque en el documento de orientaciones, recordemos que en la página 15 se decía que las guías de trabajo autónomo sustituyan la planilla de planeamiento didáctico. Eso se decía en el documento de orientaciones. No obstante que eso estaba indicado claramente ahí, muchísimos directores estaban pidiendo ambas cosas. Es decir, pedían tanto la guía de trabajo autónomo como la plantilla de planeamiento didáctico. Y entonces uno desde ese momento decía, pero es que eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las plantillas de planeamiento didáctico son aplicables solo cuando hay clases presenciales. Y en cambio, la guía de trabajo autónoma es obviamente para clases virtuales, no presenciales. Es muy importante este tema porque, como vamos a ver ahora, en estas nuevas pautas, esta duda queda absoluta y debidamente aclarada. Ahora ya concretamente vamos a ver, en términos generales, yo soy profesional en Derecho, no soy experta en pedagogía ni mucho menos, entonces pues no voy a incurrir a hablar de temas pedagógicos, pero sí un poco algunos temas que sí tienen relevancia con las consultas que ustedes nos hacían y que entonces uno podía tener interés desde el punto de vista legal. Entonces, concretamente, en las pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo, tenemos que se define qué es el trabajo autónomo.
que esto es muy importante porque no estaba definido en ningún documento. Y entonces en estas nuevas pautas se dice que el trabajo autónomo es un proceso en el que la persona estudiante, mediante actividades didácticas diseñadas por el docente, puede autorregular su aprendizaje. Se trata de la capacidad para realizar tareas por sí mismo o por sí misma, sin contar con la presencia del profesor, del docente, y en algunos casos con el respaldo de algún familiar, especialmente en el caso de los más pequeños. ¿Qué significa esta definición de trabajo autónomo? Pues entonces queda clarísimo que en estas circunstancias que estamos viviendo de mediación pedagógica a distancia, el estudiante es el que va a estudiar de forma personal a partir del material que el docente le va a enviar a su casa, y entonces de esa manera al final el estudiante va a ser capaz de autoevaluarse. Es decir, estamos ante un escenario que llamaríamos de autogestión del aprendizaje por parte de la persona estudiante. Además, en estas nuevas pautas se definen, como les decía anteriormente, por primera vez y claramente, qué son las guías de trabajo autónomo. Y al efecto señala lo siguiente: las guías de trabajo autónomo constituyen una herramienta didáctica para la mediación pedagógica a distancia, cuyo propósito es apoyar la continuidad del proceso de aprendizaje con el respaldo de medios tecnológicos de comunicación o recursos impresos. Vean ustedes cómo en la definición de las guías de trabajo autónomo ya no se habla, como les mencionaba anteriormente, de plantillas de planeamiento didáctico, que también les mencionaba son para clases presenciales. Las guías de trabajo autónomo, que son esta nueva herramienta didáctica para la mediación pedagógica a distancia, son precisamente el instrumento que se utiliza ante este nuevo modelo de clases no presenciales. Siguiente, por favor. En estas pautas también se va a desarrollar cuál es la relación de las plantillas de planeamiento con las guías de trabajo autónomo. Y al efecto, el documento de pautas dice lo siguiente: en este periodo de apoyo educativo a distancia, el profesorado debe seguirse guiando y apoyando en las plantillas de planeamiento didáctico que se encuentran en la caja de herramientas. Estas plantillas disponen de 3 columnas iniciales. Además, que lo que llamaríamos la cuarta columna, es que para el apoyo educativo a distancia, y así se establece textualmente en estas nuevas pautas, para el apoyo educativo a distancia, es que en la columna de estrategias de mediación pedagógica, que usualmente se diseñan para desarrollarse en el aula, la persona docente va a colocar las guías de trabajo autónomo. Estas se constituirán en parte de su planeamiento didáctico, tal y como se había establecido en la famosa circular sobre planeamiento didáctico, la DM 00401-2020. En resumen, tenemos entonces sobre este tema que yo sé que a ustedes les ha interesado muchísimo y que, repito, generó muchísimas dudas. Tenemos entonces que en la cuarta columna de esas plantillas, que se denominan actividad de mediación, ya esa cuarta columna no se va a llenar. Simplemente se indica que se anexa la guía de trabajo autónomo. De manera que se entrega al director el planeamiento sin llenar la cuarta columna. Pues repito, ahí es donde se debe anexar la guía de trabajo autónomo. Ahora, algo muy importante es que entonces todos los docentes, sin excepción, deben elaborar una guía de trabajo autónomo
para enviar a la casa de los estudiantes por semana, que bien, según los escenarios que vimos anteriormente, los recursos con los que cuentan los estudiantes, pues la guía de trabajo autónomo pueden ser digitales o físicas o incluso en algunos casos combinadas, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos estudiantes que pudiese ser que en algún momento dado puedan, en un aula, perfectamente un grupo de estudiantes, el docente puede tener en su grupo alumnos que tengan total acceso a los dispositivos tecnológicos e internet, pero que en el mismo grupo tenga estudiantes con imposibilidad de acceso a recurso tecnológico o conectividad, y entonces tenga que hacer una guía de trabajo autónoma digital o solo física o eventualmente combinada según el contexto de su grupo de estudiantes. Y algo muy importante que no viene en estas nuevas pautas, pero que yo sí quiero mencionar porque me he dado la tarea, tal vez si nos devolvemos a la anterior lámina, correcto, gracias. He indagado y en algunas direcciones regionales, sobre todo me ha interesado mucho el trabajo desplegado en la dirección regional de Sarapiquí, se ha recomendado que las guías de trabajo autónomo que se elaboren sea máximo de 1 hora y media de trabajo por asignatura semanal para secundaria y de 1 hora semanal por materia para primaria. ¿Y esto por qué lo rescato? Porque recordemos que no podemos replicar en estas circunstancias el horario oficial del centro educativo, que no es que si se imparten 5 lecciones de determinada asignatura por semana, entonces se debe implementar una guía de trabajo autónoma de 5 horas. No, lo que se recomienda es que máximo sea 1 hora y media de tiempo de trabajo en cada guía de trabajo autónomo por semana en secundaria y 1 hora semanal por materia para primaria. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta y ojalá, si los directores institucionales nos están escuchando, esto es una excelente recomendación para aplicar en forma generalizada. Tenemos también en estas pautas el tema de la distribución y entrega de las guías de trabajo autónomo, que genera tantísimas dudas. Y se establece que el personal docente y la dirección deben garantizar que todos los estudiantes cuenten con las guías de trabajo autónomo. Y para ello se pueden y deben, diría yo, aprovechar los momentos o los mismos protocolos de la entrega de alimentos, que ahora sé que pueden haber muchas consultas de esto, lo podemos desarrollar más ampliamente. Otro tema importante que se desarrolla en las pautas nuevas es la evaluación formativa de los aprendizajes. Recordemos que en este momento estamos en un proceso de evaluación formativa, no de evaluación sumativa. Por eso es que el documento de pautas dice que la evaluación formativa se realizará mediante el registro de la ejecución de la guía de trabajo autónomo en el portafolio de evidencias. Y el portafolio va a ser el insumo básico para la toma de decisiones. La persona docente procederá con la revisión y valoración de los desempeños y avances mostrados por el estudiante durante el proceso de apoyo educativo a distancia. Y todo lo que se disponga en el portafolio será la base para la construcción del informe cualitativo de desempeño. O sea, no estamos hablando de un instrumento de evaluación porque no va a tener una calificación final como tal, es solo una evaluación cualitativa o formativa, y para eso el portafolio de evidencias va a ser el insumo para ese tipo de evaluación. Este informe, y eso es otra de las consultas que se nos han hecho, este informe de evaluación formativo debe ser elaborado, por supuesto, por el docente para ser entregado sin excepción a la persona encargada legal de cada estudiante o bien al estudiante mayor de edad. ¿Y cuándo? Nos preguntan, ¿cuándo va a ser eso? No se sabe. Son fechas que posteriormente serán informadas o anunciadas.
Otro de los elementos importantes de las pautas es que también por primera vez nos define qué es el portafolio de evidencias, definido como una estrategia mediante la cual la persona estudiante durante el proceso de educación a distancia va recopilando todas las evidencias de materiales, producciones y trabajos ejecutados a través de las guías de trabajo autónomo. Y entonces se dice que al menos una vez por semana el estudiante debe registrar un aprendizaje o una habilidad adquirida en la asignatura o asignaturas. El portafolio de evidencia se puede elaborar por parte del estudiante de manera digital o de manera impresa o combinando ambos formatos, incluyendo dibujos, historias escritas a mano o digitales, videos, prácticas, grabaciones, afiches, maquetas, canciones, etc. Por último, tenemos la valoración del portafolio de evidencias. Al respecto se establece que una vez que inicien las clases presenciales, pongan atención a esto, gracias a lo registrado en el portafolio de evidencias, la persona estudiante podrá compartir lo más significativo de esta experiencia con sus compañeros y docentes. Y entonces cada docente procederá con su revisión y valoración para la toma de decisiones respecto a los desempeños y avances presentados por la persona estudiante. Esto no es bien establecido en las pautas, pero nos han consultado muchísimo, bueno, pero ¿y en qué momento vamos a calificar las guías y el portafolio de evidencias? Eso es una gran pregunta que uno diría como recomendación, debería irse revisando desde ya, pedirle a los estudiantes vayan mandando poco a poco parte de lo que contiene su portafolio de evidencias, porque yo no me puedo imaginar de aquí a 3 o 4 meses o cuando regresen las clases presenciales la cantidad de documentos que hay en el portafolio de evidencias para ser revisado por el docente y que al final sea el insumo para lo que decía anteriormente, conformar el informe de evaluación cualitativa. Norita, por acá me quedo yo con la explicación que me parecía muy importante compartirla, porque vemos cómo nos resuelve muchísimas consultas que habían sobre esta temática y abarca como muchísimos elementos que... Y efectivamente, Iliana, creo que esta presentación que acabas de hacernos, que es indudablemente un esfuerzo grande que a través de VozApp se hace para llegar a nuestra afiliación, responde muchas de las preguntas que los docentes hemos estado haciéndonos durante todo este tiempo. Y también decirle a la afiliación y a nuestros compañeros y compañeras que están mirando el programa y nos están haciendo algunas preguntas, que ya vamos a responder algunas de las preguntas que nos han hecho. Pero antes de eso quiero decirles que ya está en APSE Informa la tercera entrega de preguntas frecuentes ante la suspensión nacional de elecciones como medida preventiva por el COVID-19. O sea, otro programa y un esfuerzo de sistematización para aportar por escrito las respuestas a las preguntas más comunes que ustedes nos han hecho a través de esta sección de asesoría legal en su casa. Y laboral también, porque ahora vamos a tener a nuestra compañera Vivian, que entre las preguntas que nuestros compañeros y compañeras han hecho a través de la plataforma, tenemos aquí la pregunta de una compañera. Gracias, Vivian, por estar aquí. Laura Sequeira, del Liceo Mario Bourne de Limón. Ella nos pregunta y nos dice, Vivian, dice que ya le aparecen a ella las 44 lecciones en la P21. Sin embargo, dice que ha recibido 2 correos de parte del Ministerio de Educación, donde le dicen que están a la espera del financiamiento de la Dirección de Planificación Institucional. La pregunta de la compañera es, bueno, ¿qué le espera a ella? ¿Cuál es la condición de ella en este momento? Porque está afectando su salario. Entonces queremos a ver si nos ayudas con esta respuesta. Claro, Norita y la compañera Laura.
Efectivamente, ¿verdad? El que no haya financiamiento o que no esté aprobado todavía el financiamiento para esas lecciones de planeamiento, que son 4, ¿verdad? Las que se le estarían adeudando a Laura y a varios compañeros también, no significa que no se le vayan a pagar, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Educación Pública, de forma responsable, tendrá que buscar las medidas y hacer las gestiones pertinentes para que se le cancelen esas lecciones de forma retroactiva, ¿verdad? No quiere decir que se le van a cancelar solamente a partir del momento en que se aprueba por parte presupuestaria, sino que se debe hacer de forma retroactiva desde el mes de febrero, si es que su nombramiento, ¿verdad?, es interino y a partir de febrero, y con mucho más razón si es un nombramiento en propiedad. Por otra parte, lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad?, quien ha estado al frente de esta situación de generar o hacer las gestiones para generar el presupuesto de las lecciones interinas de planeamiento es el señor Reinaldo Ruiz Brenes, a quien hemos estado pues increpando, ¿verdad?, en diferentes ocasiones y por diferentes medios para que el trámite se haga de la forma más celera posible, ¿verdad? Pues ya tenemos varios meses en este tipo de circunstancias. Ahora bien, creo que también en el primer programa conversamos al respecto, pero es importante que lo mencionemos. Es válido hacer una valoración, si es necesario, ¿verdad?, hacer otra acción legal en caso de que no sean aprobadas estas elecciones prontamente. Recordemos, como lo explicaba anteriormente la compañera, ¿verdad?, Iliana, que a pesar de que los docentes no estamos impartiendo las lecciones en las aulas, estamos impartiendo las lecciones y realizando los trabajos de planeamiento, de confección de las guías autónomas, calificando todos esos trabajos, ¿verdad? Hay quienes tenemos hasta 20 grupos, 600 estudiantes aproximadamente, del cual el trabajo está siendo realizado oportunamente en casa, con la debida supervisión de nuestros jefes inmediatos. Entonces, no habría ningún motivo por el cual el MEP deje de cancelar estas lecciones de planeamiento con la situación y la complejidad que requiere, abarcando todos los días del curso lectivo que la persona tenga, ¿verdad?, en su nombramiento, o bien que es propietaria, como lo indica en su momento, desde el inicio. Y para aprovechar, Vivian, quisiera hacerte una consulta que nos hace la señora Yenori Loría Ramírez a través de la plataforma, y nos pregunta que si los directores deben firmar un contrato de teletrabajo. Los directores deben de firmar un contrato de teletrabajo con las personas que están trabajando en casa. No, bueno, sobre esto no hay una disposición que indique que se debe firmar un contrato de teletrabajo. Recordemos que no todos los puestos son teletrabajables, aunque pareciera que nosotros, los docentes estamos haciendo teletrabajo, ¿verdad? Recordemos que son puestos, principalmente el título primero, puestos administrativos, técnicos docentes, los que son eficazmente teletrabajables, ¿verdad? Sin embargo, hay una circular, ¿verdad?, que antes de toda esta situación de pandemia se aplicaba para lo que son las personas, ¿verdad?, que tienen puestos que son teletrabajables. Sin embargo, en esta situación, en esta circunstancia, prácticamente se hizo más bien las excepciones de quiénes son los que deben de estar en las instituciones, ¿verdad?, no al revés, de quienes no deben de estar, porque somos la mayoría los que no estamos en las instituciones. Entonces, no es necesario, ¿verdad?, en este momento este contrato. Muchas gracias, Vivian. Y vamos ahora a hacerle una pregunta a nuestra compañera Iliana. Y dice la pregunta que si puede un director solicitarles a los docentes todas las boletas de adecuación curricular significativa y no significativa en físico, o sea que los compañeros van a tener que imprimir esas guías en su casa, y porque esto puede significar entre 100 y 200 impresiones que los compañeros tengan que hacer. Yo voy a contestar una parte, me parece una pregunta muy importante, y también podemos darle la palabra a don Eduardo como director, que es muy interesante el testimonio que él puede dar al respecto. Bueno, está clarísimo que el docente como tal no tiene por qué de su bolsillo sacar dinero, ¿verdad?, para
proceder a imprimir material. Y aquí me estás hablando de imprimir las boletas de las adecuaciones curriculares y no curriculares, que pudieran ser muchísimas en algunos casos. Todo eso debe ser coordinado con el director institucional para que directamente el centro educativo, ¿verdad?, a través de la Junta Administrativa, proceda a lo que es la impresión del material que se requiera. Recordemos muy bien y aprovechemos para recordar: el incentivo para el desarrollo de la docencia es un incentivo que se paga a nuestros docentes o personal título 2 para que puedan invertir en reforzar sus conocimientos, pero no para invertir en material para estudiantes o para el propio centro educativo, es para un insumo personal. Entonces la respuesta es no. Muchas gracias. Don Eduardo, díganos usted, porque es que parece que hay algunos directores, nos informan los compañeros, que han estado solicitando ese material, pero tenemos una pregunta más. Dice: ¿deben los docentes continuar pagando los recursos que usan para trabajar, impresiones, copias e internet? Bueno, la realidad de la nueva situación que se está pasando en el país, precisamente hace todo un cambio para la parte digital. Entonces creo que teniendo las plataformas digitales, pues no es necesario que se tengan que imprimir los documentos, simplemente hacerlos en forma digital, y si hubiese que enviarlos en físico a alguna instancia, pues se hacen desde el colegio, con los recursos del colegio, de la Junta, y que el presupuesto de educación da para dicho fin. Muchas gracias, don Eduardo. Iliana, ¿querías agregar algo? Sí, claro, quiero agregar con eso último que mencionaste en la pregunta sobre el internet, que debe que el docente es el que dispone del pago del internet para prestar el servicio. Claro, es más, en el mismo documento de orientaciones para el proceso educativo docente en estas circunstancias, y esto tiene que ser reconocido, porque sin ese aporte personal de los docentes, este proceso de mediación pedagógica a distancia que ha instaurado el Ministerio de Educación Pública no sería posible, y nuestros niños, jóvenes y estudiantes estarían en sus casas, absolutamente interrumpido el proceso educativo. Así es que muchas gracias, docentes, por el sacrificio enorme que tienen y por el aporte personal que están haciendo en ese sentido. Valiosísimo, valiosísimo de verdad. Aquí tengo varias preguntas que podríamos unir, y recibimos de don Justo Arias Alvarado en la plataforma. Nos pregunta, nos dice: actualmente se hacen guías, informes, se revisan trabajos, se atienden consultas todo el día, incluso los fines de semana. ¿Qué pudiéramos hacer para alivianar la carga? Pero hay aquí dos preguntas más que quisiera incluir. Dice: ¿qué procede si un docente es citado a cumplir labores al colegio fuera de su horario lectivo? Y la pregunta siguiente, que pudiera estar relacionada, es: ¿puede un docente programar una clase sincrónica fuera de su horario lectivo? Sí, bueno, tal vez aquí nos complementamos. Vamos a ver, en programas pasados hemos dicho, número uno, que no se puede replicar la jornada del centro educativo con esta mediación pedagógica a distancia que se está llevando a cabo a través de las guías que se envía a los estudiantes a las casas. No se puede replicar en absoluto esto, y que entonces, repitiendo lo que dije anteriormente iniciando el programa, los docentes también tienen que identificar los diferentes escenarios en relación con los recursos que tengan los estudiantes, pero incluso en el documento de orientaciones se establece que los docentes deben determinar incluso las situaciones sociales, emocionales de las familias, o si en una casa solo se cuenta con un dispositivo tecnológico que se comparte con todos los demás hermanitos, o solo el único dispositivo tecnológico que existe es el padre de familia o la madre de familia. Entonces, por supuesto que eventualmente un docente podría tener que estar preparando sus actividades sincrónicas o asincrónicas, incluso fuera del horario que tenía en el centro educativo, porque el docente va a tener que investigar, identificar todos los escenarios, el contexto de sus propios estudiantes, para saber en qué momento podría o no intervenir con una actividad sincrónica, ¿verdad, don Eduardo? Es muy importante este tema, porque no se le puede exigir al docente el cumplimiento de un horario. Tan es así que en el documento de orientaciones se establece
que la jornada semanal del docente debe incluir todas esas actividades de planificación, de elaboración de las estrategias de mediación pedagógica, de las clases virtuales que imparte, del diseño de los materiales. O sea, es muchísimo, y unido a lo que anteriormente nos decía la compañera Vivian, ahora más que nunca es que se impone el pago de las lecciones de planeamiento, porque los docentes están planeando absolutamente más de lo que representa el pago de 4 lecciones de planeamiento. Sí, a mí me parece que en este caso, y bien lo decía Iliana cuando estaba exponiéndole las pautas, hay que consensuar un calendario de la institución para realizar las actividades sin hacer algo muy agotador para los muchachos. Incluso en las mismas pautas dice que ojalá sea en la mañana. Ojalá. Y yo pienso que eso es lo mejor, o sea, consensuar uno y debe ser, yo por lo menos lo hicimos de tal manera de que fuera una lección, distribuir las 12 lecciones en la semana, una lección de 3 lecciones por día en la semana, de materias diferentes. Y así lo hicimos nosotros. ¿Y de cuánta duración? 1 hora. 1 hora, así es. Muy bien. Tenemos también aquí la pregunta de un compañero que es agente de seguridad del Liceo de Moravia, Ileana. Se llama don Javier Tenorio Barbosa y nos hace una consulta muy válida en este momento. Dice que qué va a pasar con los compañeros agentes de seguridad que necesitan renovar el carnet de portación de armas porque en este momento no lo pueden hacer. Sí, bueno, un saludo para Javier Tenorio, ¿verdad? Representante de todos los agentes de seguridad del título primero. Es una pregunta sumamente importante y afortunadamente yo acá tengo una resolución que se emitió al respecto por el Ministerio de Seguridad Pública del 1 de abril del 2020 que señala que por tanto se prorroga hasta el 1 de julio del 2020 la vigencia de los permisos de portación de armas de personas físicas, de agentes de seguridad privada o de oficiales de seguridad institucionales. Esto ya yo lo consulté con el Ministerio de Educación Pública y efectivamente a raíz de esta resolución que vamos a subir en la página de APSE, la renovación de los carnets de portación de armas queda prorrogada los permisos para el 1 de julio del 2020 sin ningún problema, para que ustedes no tengan ninguna preocupación. Excelente, muchas gracias y saludos a don Javier Tenorio. También tenemos una consulta de doña María Aguilar Sánchez que nos dice, tengo una duda, ¿los directores pueden obligar a los docentes a estar incluidos en los grupos de trabajo con los estudiantes o el coordinador? Es que en muchos colegios nos están pidiendo esto a través de circulares, estar en los grupos de trabajo con los estudiantes. Los directores pueden obligar a los docentes a estar incluidos en los grupos con los estudiantes. Y hay una pregunta más que quiero aportar, que creo que está también relacionada, y dice que si las lecciones sincrónicas son obligatorias. De acuerdo a lo establecido, claro que sí, porque para eso está ese escenario, lo que le llama sincrónico, ¿verdad? El asunto es tratar de hacerlas de una manera tal de que no vaya a angustiar el presupuesto familiar también, porque eso consume datos. Claro. En cuanto al asunto no le entendí la pregunta, porque realmente, digamos, para poder trabajar con los muchachos tiene que estar en un canal donde estén los niveles o las secciones para poder enviar sus trabajos. Entonces no sé qué es lo que querría decir él con estar incluido. Sí, lo que pregunta es que si es obligatorio estar en los grupos con los estudiantes. Por supuesto, porque es la forma de poder trabajar con ellos de manera por la plataforma, si no, no podría. Aquí tenemos una consulta de don Juan Manuel Rodríguez que nos dice así: ¿qué sucede con los centros educativos privados? ¿Deben seguir estos lineamientos o como está sucediendo que envían nuevos contenidos y tiempos excesivos de trabajo? Bueno, sobre este tema, en la resolución 2592-2020 se estableció
que lo que deben observar los centros educativos privados es lo que es la suspensión de las clases en forma presencial, y que no es sino hasta que las autoridades del Ministerio de Salud levanten esa restricción que los centros educativos igual pueden reanudar sus clases presenciales. Lo que sí no es obligatorio que los colegios privados obedezcan es a este tipo de cuestiones pedagógicas propias que emite el Ministerio de Educación Pública. Si quieren, voluntariamente lo acogen para facilidad y orientación, pero en esa temática propia del MEP no es obligatorio que la sigan tal cual. Muchas gracias, Vivian. Y quisiera ver si por ahí nos ayuda Vivian, perdón, Ileana, nos ayuda Vivian a través de la plataforma. Tenemos 2 consultas que han hecho por acá para vos. Dice la primera: si se me otorga traslado en propiedad con 40 lecciones y a la hora de llegada las 40 lecciones no existen, sino solamente hay 30, ¿el MEP tiene la obligación de aplicar el reajuste de lecciones? Muy bien, Norita. Bueno, veamos que es un escenario en donde un docente o una docente, ¿verdad?, hace una solicitud de traslado en la que le aprueban 40 lecciones, pero no existen esas 40 lecciones, ¿verdad? Solo existe una parte de esas lecciones. Acá, esas lecciones no están consolidadas. Recordemos que en los comunicados de traslados y de aumentos de lecciones en propiedad para los docentes, se indica al final que en caso de que inicie el curso lectivo y las lecciones que se le otorgaron no existan o haya menos de las que se le otorgaron, que es el caso de esta consulta, la persona tiene 3 días luego de iniciado el curso lectivo para indicar que desestima esas lecciones, ¿verdad? O ese movimiento, más bien, no las lecciones, sino el movimiento, y que desea mantenerse en el estatus que se encontraba anteriormente. Es decir, en la institución en la que, o instituciones en las que laboraba anteriormente. O bien, si la persona hace un balance, ¿verdad?, y considera en ese balance que aunque tenga 10 lecciones menos, le es pues más sustancioso, más conveniente mantenerse en este lugar porque es más cerca de su casa, que no tiene que pagar alquiler, que no tiene que pagar alimentos adicionales, entre otros gastos, ¿verdad?, que a veces significan el trasladarse de una zona a otra, pues puede mantenerse con esa cantidad de lecciones que se le están ofreciendo, ¿verdad?, o que más bien que son las que quedaron y que existen realmente en esa institución. Pese a lo anterior, sí hay que valorar, ¿verdad?, porque si el Ministerio de Educación nos otorgó esas lecciones de forma, o más bien nos indicó que esas lecciones no existían de forma tardía, hay que hacer una valoración del caso, ¿verdad?, de cada persona para que no se le violenten sus derechos. Muy bien, Vivian, y tenemos otra consulta para aprovecharte. Dice: me encuentro reubicada por salud y la reubicación se me vence a finales de junio. Cuando se me otorgó la reubicación, se me indicó que debo entregar un nuevo dictamen antes del vencimiento. Sin embargo, las citas médicas se cancelaron por la situación del COVID. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Bueno, en estas circunstancias, nosotros hicimos la consulta al puro inicio, ¿verdad?, de lo que fue la suspensión de las lecciones presenciales y de esta situación, ¿verdad?, de pandemia, con la unidad de licencias del MEP, ¿verdad? Porque teníamos las consultas de gente desesperada que nos indicaba que le estaban suspendiendo las citas, que se les estaba trasladando para fechas posteriores o que ni siquiera tenían nueva fecha. Y la unidad de licencias nos indicó que se les iba a estar prorrogando su reubicación o readecuación, ¿verdad?, según la clase de puesto que sea, de forma automática. Entonces, para los compañeros y compañeras que tienen estas circunstancias, que no se preocupen, que el MEP les va a estar haciendo llegar, ya les está hecho llegar, de hecho, a los que ya se les venció, sin necesidad de que estos otorgaran un nuevo dictamen médico, se les hizo llegar de forma automática, y así va a ser con los que están pronto a vencerse su reubicación, se les hará llegar de forma automática para que
pues no pierdan, ¿verdad?, ese derecho a la protección de su integridad física y en su salud. Muchísimas gracias, Vivian. Y tenemos a un compañero en este momento que se llama Yorhani, que nos pregunta que si el uso de Teams es obligatorio. Sí, claro, el uso de la herramienta Teams es la plataforma oficial del Ministerio de Educación Pública y se establece que el uso de otro tipo de plataformas es complementario, ¿verdad? Pero la plataforma Teams es la oficial que implementó el Ministerio de Educación Pública, correcto. Muchas gracias. La compañera Cintia Ivette Ureña nos pregunta que si pueden los directores regionales y asesores pedagógicos solicitar las guías de trabajo autónomo que cada docente ha elaborado. A ver, eso no le corresponde, digamos, sí, a ellos. O sea, el que puede solicitar es el director de la institución. Bueno, debe, por el asunto de, ya lo decía Liliana, y ahí mismo lo dicen las pautas, Liliana, perdón, de que eso es lo que debe de adjuntar a las 3 columnas, debe adjuntar la planilla. Yo me imagino que es una mala interpretación. Tal vez se pueda compartir en algún momento, digamos, con el asesor, digamos, hacer alguna intercambio para mejorarlas, ¿verdad? Pero no puede, definitivamente no es de la competencia de ellos. ¿Quieres agregar algo? Sí, claro, tal vez para complementar. En el documento de orientaciones para el proceso del apoyo educativo a distancia, que están también plenamente vigentes y que no es que ahora por la emisión de las guías, de las pautas, ya ese documento de orientaciones no aplica en absoluto, ese sigue siendo una fuente de consulta y obligatoria, lineamientos obligatorios. Entonces tenemos que en la página 41, donde se establecen cuáles son los roles de los directores como actores de este proceso educativo a distancia, como rol del director está revisar todos los planes, cronogramas, actividades curriculares, estrategias de mediación pedagógica virtual, sean sincrónicas o asincrónicas, etcétera. Es decir, que el documento de orientaciones establece que es el director del centro educativo el que revisa. Si revisamos cuáles son las funciones de los supervisores en este mismo documento, veremos que ahí no está la potestad de ellos de revisar, en este caso, según la consulta, las guías de trabajo autónomo. Hay varios compañeros que en este momento externan la preocupación, que son pacientes de alto riesgo en este caso, que hay algunos directores que los están llamando a los colegios y a las escuelas en grupos muy grandes a fotocopiar las guías, a entregar los trabajos y ellos están muy preocupados por su seguridad. Entonces, la pregunta tiene que ver con si los directores tienen la potestad o más bien cómo podrían ellos protegerse ante estas circunstancias. Vamos a ver, como todas nuestras respuestas, y así lo hemos venido diciendo, se han fundamentado absolutamente en todos los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Educación Pública y la interpretación correcta que debe darse. Para poder contestar esta pregunta al compañero me debo remitir, porque también es fuente de consulta obligatoria y ustedes también lo tienen que tener, la resolución 2592-2020, y que en un programa, creo que en el primer programa que tuvimos lo desarrollamos. El artículo 7 de esa resolución, inciso D, establece que quienes deben presentarse al centro educativo. Entonces, bueno, nos habla de que se deben dar servicios de vigilancia, limpieza, comedores escolares y el proceso de mediación pedagógica a distancia tal y como se está dando. Pero a continuación señala que se debe aplicar el distanciamiento social y minimizar la presencia personal en los centros educativos y que por lo tanto todas las tareas que sean susceptibles de dar mediante la modalidad de teletrabajo debe hacerse de esa manera. Pero además se indica en el inciso H de ese mismo artículo el tema de las personas con riesgos, que los pone en una situación de riesgo ante el COVID-19,
¿verdad? Las personas adultas mayores, recién operadas, con afecciones subyacentes, enfermedades cardíacas, pulmonares, asma, diabetes, hipertensión, etcétera, deben permanecer en sus casas prestando sus servicios. ¿Qué significa entonces? Ante esa consulta que nos hace la compañera, bueno, ahí mencionaste el nombre, que número 1, ningún director puede estar convocando a los docentes al centro educativo por cualquier cosa. Deben permanecer en su casa, y el artículo 7, inciso D, dice que solo para actividades de extrema urgencia deben ser convocados. Extrema urgencia. Número 2, que las personas docentes de alto riesgo no deben asistir bajo ninguna circunstancia. Tuvimos ayer precisamente, y lo voy a traer a colación acá, noticia de un centro educativo de la zona de Guapiles, donde el director convocó a todo el personal docente a repartir material impreso a sus estudiantes, pero no solo eso, sino que también los convocó a consejo de profesores, y ahí pudimos ver algunas fotografías donde estaban los docentes en reunión, violentando totalmente los lineamientos del Ministerio de Salud, de que las reuniones grupales no pueden ser más de 1 hora, que no debe haber presencia en centros educativos, de que todas las labores son a distancia. O sea, vemos cómo, a pesar de que todo está clarísimo, lamentablemente, como decía al inicio, hay muchísimos directores institucionales que continúan incumpliendo estos lineamientos, y aquí yo apelo para que ustedes, por favor, cada vez que sepan de este tipo de situaciones, nos lo hagan saber oportunamente para tener capacidad de acción, porque ayer lamentablemente se nos dice de eso cuando ya eran las 4 de la tarde y ya no podíamos hacer nada, ¿verdad? Pero obviamente vamos a seguir sobre el tema en ese caso específico, pero por favor alerten a la APSE cuando suceda esto, para poder actuar y obligar a que se cumpla lo que está legalmente establecido. Y sí, efectivamente, pues lo que nos ha sucedido en otros programas, pues 1 hora parece poco tiempo para responder las preguntas de ustedes. Sin embargo, recordarles que en el APSE Informa hay una sistematización de sus preguntas con las respuestas que hemos planteado para ustedes, la interpretación legal y laboral de cada una de ellas. Agradecerles a todos los compañeros y compañeras que a través de APSE Informa en el Facebook Live han estado con nosotros, que nos han estado acompañando, que nos dan sus preguntas como insumo. Agradecer también a la compañera Ileana Vega por la forma tan didáctica como hace sus presentaciones. Agradecer también al compañero Eduardo Barahona, que estuvo acá con nosotros para escuchar esa voz oficial de los directores también en una interpretación, y además un compañero sindicalista y apsino. Y agradecer a Vivian, quien desde su casa ha estado con nosotros apoyándonos con sus respuestas y su asesoría laboral. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Les decimos que la próxima semana estaremos recopilando de la misma manera sus preguntas, estaremos tratando de dar las respuestas que corresponden en cada caso y actualizándonos con los documentos que vengan esta próxima semana para que usted, compañero y compañera, estén actualizados también. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.